Seguimos en Cali Hoy Crónicas descubriendo las historias urbanas de la sucursal del Cielo. Estamos en la Secretaría de Salud Municipal de la ciudad, que nos sirve como escenario para nuestra siguiente crónica, en donde hablaremos sobre las epidemias. ¿Qué virus se pueden llegar a convertir en una epidemia? ¿Y está Cali preparada para enfrentarse a una? Veamos. ¿Se imagina qué pasaría si Cali entrara en cuarentena debido a una epidemia? De ser así, ¿cuál virus cree que sería el responsable de esto? El dengue, que ya ha cobrado más de 12 vidas en lo que va de este 2014, el virus del ébola, que se ha llevado más de 1000 vidas en países como Liberia, Sierra Leona y Malí, y que corre el riesgo de extenderse a nuestro país debido a la llegada de extranjeros provenientes de dichos países. La varicela, que de no ser tratada a tiempo o de darse mezclada con otras enfermedades puede llegar a ser mortal, o el más popular de todos, la gripe, que tiene el título de ser el virus que más se propaga y con mayor facilidad. ¿Está Cali preparada para lidiar con una emergencia sanitaria como esta? En Cali se pueden presentar epidemias de las enfermedades que en el ámbito de la salud pública se denominan enfermedades tropicales. Las enfermedades tropicales abarcan un espectro de enfermedades producidas por microorganismos que van desde los virus, priones, hasta los parásitos macroscópicos, pues como los helmintos. Se pueden presentar epidemias producidas por estos agentes, virus, bacterias, treponemas, hongos. Se pueden producir epidemias por, como dijimos, parásitos también. Debido a las altas temperaturas que azotaron a la ciudad el año pasado, se llegó a vivir una alarma de epidemia a causa del dengue. Fueron más de 20 los muertos registrados por este virus y más de 40 personas que lograron ser tratadas a tiempo. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue que se transmite por mosquitos, principalmente por el mosquito tigre. La infección causa síntomas gripales, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave o dengue hemorrágico. Cali, por estar ubicada en zona tropical, las zonas tropicales pues están ubicadas en la zona tórrida preferencialmente, donde existen unos países que tienen unas condiciones todavía sanitarias en algunas partes bastante deficientes. Entonces favorecen, por ejemplo, en sitios donde no hay adecuados agua potable, donde no hay adecuados desagües de las aguas, donde no hay buena educación sanitaria para que la manipulación de los alimentos sea higiénica. Entonces pueden ocurrir epidemias transmitidas por contaminación de alimentos y contaminación del agua que se manifiestan como enfermedades gastroentéricas, o sea, que presentan diarrea y vómito. Las diarreas en los niños pues pueden llegar a ser letales.
Colombia tiene los 4 tipos de virus del dengue que existen en el mundo y fue el segundo país, después de Brasil, en reportar más casos de enfermos de dengue. Mientras en Cali, según la Secretaría de Salud Municipal, hubo 1.678 contagiados con el virus hasta la semana 12, del 16 al 22 de marzo de este año, de los cuales 1.636 son clásicos y 42 son graves. Uno de los virus que más se presenta en la ciudad y que se expande con mayor facilidad es la varicela. Esta se contagia con solo tener contacto con alguien que la padezca, principalmente en la etapa inicial y en la etapa final de la enfermedad. Después de comerciales, conoceremos más de este virus. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. En el mes de junio se presentó una alerta de varicela en el Palacio de Justicia. Las oficinas fueron desalojadas y algunos funcionarios puestos en observación. En el Centro Transitorio para Jóvenes El Buen Pastor también se presentó una alerta del virus. Hablamos con el doctor Jaime Benzur, quien trabaja en este centro, sobre el tema. Aquí en El Buen Pastor hace poco se presentó un caso de varicela. Pues estamos hablando de un lugar que es cerrado, donde todos los jóvenes tienen mucho contacto. ¿Cómo hicieron para manejar este caso y normalmente cómo se manejan estos casos en lugares así cerrados? Cualquier infección, sobre todo las infecciones que comprometen una comunidad, las infecciones de tipo viral, y en el caso especial de la varicela, sí, hay términos que se utilizan como son el aislamiento. Cuando el médico, tras observación clínica, porque esto es un diagnóstico clínico, presume de que un paciente tenga varicela, lo primero que debe hacer es aislar el paciente en los recintos cerrados, porque la cadena de transmisión es mucho más fácil. Acá donde se manejan 360 adolescentes, el hecho de que exista un caso de varicela prende una alarma, porque la varicela es una enfermedad altamente contagiosa y fácil de adquirir. La varicela se manifiesta con fiebre y decaimiento, seguido de la aparición de una erupción. Se trata de pequeñas ampollitas de aspecto perlado acompañadas de picazón que aparecen inicialmente en la cara y cuero cabelludo y luego se distribuyen en todo el cuerpo. Estas lesiones tienden a secarse y formar costras que luego se caerán, en la mayoría de los casos sin dejar cicatriz. La varicela es una enfermedad viral producida por un virus que se llama el herpes zóster varicela. Este mismo virus tiene la capacidad de producir 3 enfermedades, que es la varicela como tal, el herpes zóster y el herpes común. Sí. La varicela es una enfermedad que predomina en la infancia, en la primera infancia, ¿ya? Es caracterizada porque la persona que la sufre tiene unos síntomas iniciales o pródromos, que son antes de que aparezca pues el brote. Sí. Por lo general tienen dolor de cabeza, malestar general, fiebre y decaimiento, pérdida del apetito. Aproximadamente después de 3 días aparece el brote, que es un brote característico que le hace a uno determinar, entre otras enfermedades de la piel, que es muy probablemente sea una varicela. Una epidemia se presenta cuando un virus se propaga de manera indiscriminada entre un grupo importante de personas. De no ser tratada de forma rápida, puede convertirse en una epidemia generalizada y hasta puede volverse una pandemia. La mayoría de estos virus se contagian por hacer contacto directo con una persona infectada, por los que se deben tener los cuidados pertinentes cuando se presenta un caso de esto. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar. Noy Yaitang es un agricultor de 72 años, reza por el alma de su yerno, quien trabajaba en el estado de Mat Taput, el más industrial y contaminado de Tailandia.
El año pasado hubo más de 100 funerales de enfermos de cáncer y males respiratorios raros. Se cree que las muertes se deben a la contaminación que producen las plantas procesadoras de gas en la zona. Por eso, la Corte Administrativa de Tailandia suspendió la operación de 76 nuevos proyectos, que valen $10.000 millones por el riesgo de contaminación. Todos nos hemos visto afectados por sulfuro, lubricantes y gases tóxicos. Vivimos en medio de ellos y los respiramos todo el tiempo. Mi madre y mi suegra murieron y ahora es mi yerno. Era guardia de seguridad en la zona industrial. Los médicos no dieron diagnóstico, pero tenía mucho dolor de estómago. Al descubrirse el gas en 1981, los campesinos fueron casi obligados a dejar sus tierras para instalar las plantas. Aquí no había ninguna industria, vivíamos de la agricultura. Nos dijeron que construirían fábricas fertilizadoras. Las fábricas se extendieron por todo el Golfo Oriental, en medio de las comunidades, creando una verdadera emergencia ambiental. Es claro que la incidencia de cáncer iba creciendo en este distrito. Encontramos además el problema de los compuestos orgánicos volátiles que superan el índice aceptable en el aire. El agua contaminada es también un riesgo allí. La gente no puede utilizar el agua de la lluvia ni la de los pozos para el consumo doméstico. Con contaminantes como níquel, cobre, mercurio, manganeso y arsénico, ya esta tierra tampoco es cultivable. Esto se volverá un océano ácido. Con la suspensión ordenada por la Corte, ahora los inversionistas deberán adaptarse al mandato ambiental y emprender reformas de seguridad en futuros proyectos. Los industriales tailandeses afirman que esto afectará la confianza para la inversión extranjera. He tenido suficiente con lo que me ha pasado. Ahora pienso en el futuro de los niños, en las próximas generaciones. Los defectos congénitos y las deformidades han aumentado en Rayong. Las irregularidades de los cromosomas aumentaron 3 veces entre 1997 y 2005 y se ha comprobado que obedecen a la exposición a compuestos orgánicos volátiles. El pasado 29 de agosto se realizó el primer Coworking USC en el Polideportivo de la Universidad de Santiago de Cali. ¿Coworking qué es? Coworking es un término que se viene acuñando hace algún tiempo y básicamente traduce la interacción entre profesionales que se cuentan qué están haciendo y ver cómo se pueden ayudar. Pedro Bravo dio unos pequeños tips sobre qué se necesita para ser un buen emprendedor a la hora de desarrollar un buen negocio. El emprendedor tiene que ser persistente, tiene que ser constante, ¿sí? El emprendedor tiene que ser visionario. Una noche agradable en la que muchos asistieron para intercambiar conocimientos, realizar alianzas estratégicas y compartir un espacio de aprendizaje entre colegas. Parece que es un espacio pues perfecto para incrementar de pronto otras alianzas laborales, hacer redes, ¿por qué no?, entre los mismos egresados. Y bueno, yo también vengo aquí como egresada, también trabajo con proyectos dentro de la universidad, diplomados de cine y televisión, de documental ambiental, de público infantil, de escritura de guión cinematográfico, y asimismo hay otros egresados que tendrán otras cosas que contar, que trabajan en otros lugares y empresas del país. En medio de risas y copas de champán, se brindó por el reencuentro entre compañeros de universidad, posiblemente visionando proyectos juntos para sus futuras empresas. Esperamos que pues haya más espacios como este. Los invitamos de una vez a que estemos participando en el Coworking 2015 y bueno, aprovechar estos espacios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué sería nuestra vida sin poder ver lo que nos rodea? En nuestra crónica de hoy mostraremos un grupo de artistas de origami, para quienes la discapacidad no es un obstáculo de vida, sino una motivación para seguir adelante y sacar nuevos talentos. Comenzamos. En una pequeña y acogedora casa en el barrio Miraflores, se reúne todos los viernes un grupo de personas con discapacidad visual que disfruta del arte de doblar papel.
Con gran destreza y fluidez, realizan figuras que para muchos sería casi imposible de hacer, pero esta discapacidad no representa ningún obstáculo para ellos. Primitivo Millán era un gran diseñador gráfico. Debido a una enfermedad degenerativa en su vista llamada retinitis pigmentaria, quedó ciego definitivamente, lo que lo obligó a alejarse de su profesión. Este hombre, amante al arte y para quien la oscuridad de sus ojos llegó por sorpresa, logró entender a través de la bisutería el lenguaje del tacto, convirtiendo el origami en una forma de expresión cultural que lo llevó a crear su fundación, llamada Funtacto. Conociendo el medio ya de la población con discapacidad visual de Cali, comencé a asistir a espacios como el Centro Cultural Confandi, ¿sí? Donde hay una biblioteca. Y ahí me di cuenta, me enteré que muchos de los compañeros tienen inquietudes artísticas y muchos talentos, pero no, por lo menos en el caso de las artes, de las artes visuales, ¿sí? No hay las escuelas. O sea, es difícil que en una escuela de artes plásticas digan, bueno, un ciego que va a venir a hacer acá si esto es visual. ¿Sí? Y de pronto no se le va a presentar la oportunidad de estudiar artes plásticas como tal, como artista plástico con la formación. Entonces, una de las ideas era eso, precisamente, crear una organización que trabajara desde la parte de la capacitación en arte y en este momento hemos llevado a cabo solamente la parte de pintura, pero la idea es hacer escultura e instalaciones como en un módulo, y en la parte de lo que se puede llamar una manualidad es el origami. Nosotros hemos trabajado arte con que el origami sirva de soporte para hacer algo más que el origami sencillo y simple o el origami que es convencional que todo el mundo conoce. Utilizando el sentido del tacto, estos origamistas convierten el papel en esperanza e ilusiones, buscando por este medio una participación en la sociedad y cambiar el estigma social que los limita. El arte y la cultura de la población con discapacidad visual. Básicamente eso fue la necesidad. ¿Sí? Y ahora lo que se está buscando es también trabajar el emprendimiento cultural, es decir, si una persona llega aquí y decide montar una empresa del origami, pues es facilitarle la posibilidad de que monte una empresa y brindarle las herramientas de que monte una empresa. Si decide ser artista plástico, pintar, o decide ser escultura, todo eso, entonces es como también facilitar el proceso para que esa persona pueda vivir de eso, que no se vea como hacen la mayoría de las organizaciones. La mayoría de las organizaciones utilizan la pintura, la cultura como la pintura y la escultura o la cerámica como una manualidad, pero no llevan la persona que a veces tiene mucho talento a una instancia más alta, que es que pueda vivir de su conocimiento y de su habilidad, destreza o talento que tiene en el arte. Entonces nosotros lo que estamos buscando es eso precisamente, ayudar a impulsar esos procesos. Pues en un principio, cuando nosotros lo del origami llegó, porque primero pues a la organización, porque primero se ya pensaba en pintura y en escultura. Pero la profesora de escultura de nosotros, que en este momento no está ya con nosotros, ella me dijo, ya hay una profe, yo le estuve contando una profe de origami, una artista plástica que hace origami. Y yo ya había hecho cuando veía origami, ya lo había hecho. Entonces me pareció como interesante y yo dije, no, pues bacano, entonces hagámosle que... Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno comienza a entender de que no puede, que la lectura que uno tiene al doblar un papel y convertirlo en algo tridimensional, desde la percepción de uno no ver, es maravilloso, ¿ya? Y darse cuenta que comenzando desde lo básico puede llegar a hacer cosas mucho más complejas con solo tocar el papel y aprender a tocar el papel y aprender a entender el lenguaje de lo que es el origami, ¿ya? Y cuando hemos tenido la experiencia de ponerle texturas
y de ponerle pintura a esto, al papel como soporte, es mucho, trasciende no solamente lo que es la parte del origami, sino que trasciende mucho más allá. Ya se convierte en un soporte artístico. Ángela Arciniegas es profesora de artes hace 15 años. Es una apasionada por el origami y junto con Primitivo consiguieron conformar Funtac, la fundación que enseña artes plásticas a discapacitados visuales. Hoy en día, pues ellos con 4 años de trabajo ya no necesitamos hacer diagramas con texturas, sino que ya lo hacemos con la figura como cualquier origamista lo hace. Ellos ya leen con la mano, o sea, nuestra forma de ver es la mano, el tacto. Y así exploramos todas las posibilidades que tiene una hoja de papel. No solo el hecho mecánico de hacer una figura, ¿no? Sino que a través de ese hacer generamos muchas potencialidades, ¿no? Técnicas de expresión, de construcción, de socialización, de conocernos unos con otros, de tocarnos. Nosotros nos tocamos las manos, yo los toco, es así. Esa es una comunicación, es sensibilidad que no hay en otro proceso grupal. Y realmente, pues, lo que hemos hecho ha sido una experiencia muy positiva a nivel de lo artístico, porque el arte es un vehículo para poder hacer algo de construcción social. Si un artista no hace una construcción social como esto que hacemos, no solo con nosotros, sino con los demás, pues no está el arte para nada. Entonces, este grupo se generó por eso, para hacer algo. Y hoy en día yo creo que este símbolo de paz, que es una grullita, es eso, construir algo, ¿no? A través del origami. Hoy en día la sociedad... Después de comerciales, la experta en políticas públicas de discapacidad, Patricia Muñoz, habla sobre los procesos culturales que realizan las personas con discapacidad. Ya regresamos. La discapacidad hace parte de una de las diversidades humanas. No poder ver es quizá uno de los temores más grandes para el ser humano. Sin embargo, hay quienes aprenden a mirar con las manos y mejor aún, con el corazón. Hoy en día se pueden dar los dos casos. Hoy en día la sociedad caleña está aceptando más fácilmente a las personas con discapacidad. En Cali se está viendo más la diversidad, no solamente la discapacidad hace parte de una de las diversidades humanas, ¿sí? Y hoy en día las personas con discapacidad son más visibles en la sociedad caleña. Y una de las formas como se ven más en la ciudad es que empiezan a utilizar los espacios públicos, empiezan a ser parte de las instituciones educativas, hacen parte de los grupos sociales y establecen relaciones sociales un poco más amplias, van más allá de lo que antes se concentraban en la familia, sino que van un poco más allá. Entonces hoy en día Cali está mostrando una transformación en lo que pensaba con respecto a las personas con discapacidad. Según el DANE, el 43% de las personas poseen discapacidad visual. Hay otro 20% de la población invidente para quienes esta condición llegó después de los años, cuando ya conocían el mundo y de pronto tuvieron que aprender a sentirlo de otra manera. Física y arquitectónicamente no del todo, ¿sí? O sea, Cali ha avanzado. En los últimos 10 años Cali ha avanzado muchísimo, pero aún faltan muchísimos aspectos por transformar. En la ciudad aún existen barreras arquitectónicas, aún existen barreras físicas que no permiten el acceso de todas las personas con discapacidad. Se ha avanzado en la movilidad de personas con discapacidad motora, en la movilidad y el uso del espacio público de personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, pero aún siguen faltando aspectos todavía.
La discriminación es otro peso que cargan los individuos con discapacidad visual, ya que Cali no dispone de una infraestructura que les permita desplazarse con seguridad. Alguno de ellos asegura que caminar en esta ciudad es como hacerlo en el infierno. El uso del origami es una estrategia más que puede ser utilizada para facilitar los procesos de inclusión, para facilitar los procesos de mejoramiento y fortalecimiento de las competencias de las personas con discapacidad. Es una muy buena herramienta, una muy buena estrategia, porque es multifacética, se necesitan muchas habilidades que funcionen en conjunto para que se cree un producto bonito, ¿sí? Entonces, efectivamente puede ser una forma para ayudar a mejorar los procesos de inclusión de las personas en la sociedad. Es cierto que una discapacidad física representa miedo e incertidumbre, pero Primitivo Millán y su grupo de origamistas son un ejemplo de superación y amor por la vida. Como dice el proverbio, lo esencial se mira con los ojos, pero lo sublime se ve con el corazón. Recuerden escribirnos en redes sociales, en Facebook como Cali Hoy Crónicas, en Twitter como @CaliHoy1 y en YouTube como CEPAFCP. También nos pueden enviar sus comentarios en crónicascalihoy@hotmail.com. Esto fue Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.